Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente al lado de ustedes. Este es un informe especial dedicado a aquellos que prefieren escuchar las noticias. Hoy nuestro tema es Nelson Cox, el comandante de Cara a Cara. Resulta que este 5 de agosto, en La Paz, dos mujeres que sujetaban un cartón que decía «Fue fraude», fueron atacadas por una patota del MAS que las rodeó, golpeó y destruyó su cartel. En el atrio de la UNSA, de la Universidad Paceña, ocurrió lo mismo con las personas que acudieron al llamado de CONADE para marchar por democracia y vida. El ya conocido paramilitar Gustavo Torrico dirigió las huestes del MAS que a palos, patadas y pedradas impidieron esa concentración. Desde el Viceministerio de Gobierno, Nelson Cox midió el momento adecuado para enviar policías que separen los dos bandos. Y eso ocurrió cuando empezó a correr sangre de la cabeza del diputado Beto Astorga. El gobierno del MAS, desde octubre del año 2019, organiza y financia grupos de paramilitares para atacar a la oposición e impedir el derecho a la protesta. La policía aparece tarde para proteger a los agresores que luego se declaran víctimas de la derecha. De este modo, el gobierno se lava las manos de la sangre derramada y la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mira hacia otro lado, porque supuestamente se trata de enfrentamientos entre civiles. Ya lo hemos vivido antes. La venganza de Cox. Nelson Cox es el promotor de las detenciones de los 3 activistas de la resistencia Cochala: Yacir Molina, Tonchi Vascopé y Milena Soto. Es algo personal. Es su revancha después de la derrota del MAS en noviembre del año 2019. Nelson Cox fue defensor del pueblo en Cochabamba durante las jornadas de octubre y noviembre del 19. Y desde ese pedestal coordinó con los masistas de Cara a Cara y el Chapare para atacar y destruir los bloqueos de las pititas contra el fraude. Y tras la huida de Evo Morales, para levantar un cerco de hambre alrededor de la ciudad. Sus enemigos fueron los motoqueros de la resistencia Cochala que se organizaron para defender a una ciudad y su gente durante los 21 días que duró el paro contra el fraude. Desde la Defensoría, Cox los hizo calificar por la CIDH como una organización criminal y con su presencia en el Chapare aplaudió la provocación de Sacaba y echó los muertos que ellos mismos causaron sobre las espaldas de Yanine Áñez. Cox acusa por 4 bolsas de basura. El pretexto para encarcelar a los 3 de la resistencia Cochala son las 4 bolsas de basura que echaron en la casa de la gobernadora de entonces, Esther Soria, y por haber pintado un grafiti sobre la pared de la fiscalía.
son infracciones que se compensan con una lata de pintura y son una ridiculez en comparación a la destrucción por parte de un grupo del MAS, justificada por la ministra de Culturas, del monumento a Colón ubicado en el Prado paceño, una escultura de blanco mármol extraído de las montañas italianas y transformado en arte por las manos de los maestros Grazioni y Gersoni. En 1923, la comunidad italiana nos hizo este regalo con el nombre Bolivia debe navegar. Cox con la basura hasta el cuello. Asimismo, es bueno recordar que Cox justificó y posiblemente coordinó los 10 bloqueos al botadero de Caracara, ubicado en el sur de la ciudad de Cochabamba. El más prolongado dejó 2.750 toneladas de basura en las calles y por entonces la pandemia del coronavirus ya cobraba víctimas fatales. En total, sumando el tiempo de los 10 bloqueos, Cochabamba estuvo durante 60 días con 40.000 toneladas de basura hasta el cuello, por múltiples razones. Para contrarrestar a la resistencia cochala, después para que renuncie Yanine Áñez, luego para pedir la libertad de 3 masistas sospechosos de volar una antena de telecomunicaciones, hasta por una canasta de alimentos para los escolares. En este contexto de basura, moscas y ratones en todas las esquinas, la resistencia cochala llevó algunas bolsas de basura a la casa de la gobernadora Soria, en protesta por su negligencia en dar solución al problema. Después, se conoció una grabación de la gobernadora Soria coordinando con la gente de Caracara sobre los bloqueos a los carros basureros. Cox, heridos y rehenes. En mayo del año pasado, 2020, el gobierno transitorio usó un fuerte resguardo policial y militar para desbloquear el túnel del Abra, para que un centenar de camiones basureros puedan ingresar al botadero de Caracara. Lo consiguieron en medio de gases lacrimógenos, pero 65 no pudieron salir y varios choferes y policías resultaron heridos en el intento de escapar de la zona de conflicto. En junio del año pasado, 2020, militantes del MAS, que se hicieron llamar los autoconvocados, tuvieron de rehén al cabo Iván Maita. Lo hemos entregado sano y salvo. No le hemos hecho nada, declaraban sus captores, mientras Cox negaba que se hubiera producido un secuestro. Cox, ni olvido ni perdón. El defensor Nelson Cox no pidió ni olvido ni perdón, justicia para Limber Guzmán Vázquez, de 20 años, asesinado a golpes por una horda masista en Quillacollo. El parte médico indicó que tenía costillas rotas, traumatismo cráneoencefálico grave, fractura de base de cráneo y muerte cerebral. Tampoco pidió cárcel para quienes volaron el 13 de noviembre del 2019 200 metros del gasoducto Carrasco-Cochabamba, acto terrorista que costó millones de dólares en pérdidas para las industrias de Cochabamba, Oruro y La Paz, que paralizaron por falta de gas, y otros miles en la reparación del ducto, tarea que demoró meses. En junio del 2020,
Durante los bloqueos para pedir el adelanto de las elecciones, cuando se produjo la masacre del oxígeno, volaron 4 antenas de comunicaciones, 3 en las cercanías de Yapacaní, Santa Cruz, y una cerca de Caracara. Una joven identificó a 3 de los autores, pero se retractó luego de ser secuestrada por los vecinos. Cox defendió sin tapujos a los terroristas de su partido. Tampoco se conmovió de la policía, que durante semanas fue blanco de actos de violencia, por lo que el 27 de noviembre del año 2019, las esposas de policías tomaron durante 15 días las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, pidiendo la renuncia de Cox por falta de imparcialidad. Pero sí pidió ni olvido ni perdón, justicia, en una concentración de cocaleros en el Chapare, donde responsabilizó, sin investigación previa, a Yanín Áñez por los muertos de Sacaba. Cox, agente de Evo Morales. Cox nunca fue un defensor del pueblo, es decir, un vigilante, un garante de los derechos humanos. En cambio, fue un agente de Evo Morales y lo sigue siendo. Fue nombrado por el dedo del jefazo como candidato a alcalde de la ciudad que hundió en basura y violencia. Por supuesto, perdió. Y como consuelo fue designado viceministro de gobierno, para que siga los pasos de Sacha Llorenti, quien usó el trampolín de los derechos humanos para saltar al bando contrario de la represión y la tortura. Cox ya condenó a meses o tal vez años de prisión a los chicos que tiraron esas bolsas de basura en la casa de la gobernadora Soria e hicieron una pintada en la fiscalía, mientras absolvió y encubrió a los masistas de Caracara que inundaron Cochabamba con basura, a los que volaron antenas, a los que volaron un gasoducto, a los que dejaron decenas de heridos a golpes y mataron a Limber Guzmán, y a los que organizaron la matanza de Sacaba con miras al cerco de hambre a la ciudad. Cox, un engranaje de la dictadura. Un país dividido y confrontado es el terreno fértil para aplastar a la oposición y consolidar una larga dictadura. El discurso de Luis Arce, con motivo del 6 de agosto, mencionó 50 veces la palabra golpe de Estado, según recuento del periódico cruceño El Deber. Fue un mensaje no solo de provocación, pero sobre todo de guerra. Y Cox es el engranaje represor del régimen. Que quede claro, clarísimo, aquí no habrá concertación ni reconciliación. Aquí es un desperdicio de tiempo proponer reformas a la justicia u otras materias. Aquí se destila odio para aniquilar cualquier tipo de oposición al régimen. Y ya tenemos una treintena de encarcelados. La guerra está agendada y se la gana o se la pierde. Muchos esperan al Mesías para encarar las batallas que se avecinan. Eso no ocurrirá. No aparecerá de la nada un líder redentor. Con lo que se tiene y con quienes estén dispuestos a dar la batalla para recuperar la democracia y defender la vida. En este sentido, qué alentador ha sido ver otra vez repleta la Plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz bajo la consigna democracia sí, dictadura no. Y más alentador aún, constatar que hay mujeres que se levantan y enfrentan a los paramilitares aunque reciban patadas en el suelo.
Y aquí termina este informe especial. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes y con otro informe estaremos en cualquier momento. Muchas gracias, permiso. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.